Buenas noches y bienvenido al canal No Mires Atrás. Antes de comenzar, cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo y si alguna vez viviste algo parecido. Mi nombre es Raúl, o al menos así me llamaba en la vida que tenía antes. Durante casi 20 años fui chofer en la línea de autobuses Toluca-Tenango, un trabajo que conocía de memoria como la palma de mi mano. Me gustaba el turno de la madrugada, el que empieza a las 4, cuando el mundo todavía está en silencio y la carretera es solo tuya. El motor del autobús era un zumbido familiar, un compañero constante en la soledad del asfalto. Yo era un hombre simple de rutinas, que solo quería terminar su jornada, volver a casa con su familia y descansar para empezar de nuevo al día siguiente. No pedía más. Todo cambió un viernes de marzo. Eran cerca de las 5 de la mañana y yo recorría ese tramo largo y oscuro que pasa junto a los sembradíos, justo antes de la desviación a San Mateo. No hay nada ahí, ni una casa, ni un poste de luz. Pero esa noche vi dos siluetas paradas al borde de la carretera. Me hicieron la señal. Mi primer instinto fue seguir de largo. Es una parada no autorizada y es peligroso. Sin embargo, algo en su postura, rígida y militar, me hizo frenar. Eran dos hombres altos, vestidos con ropa oscura y botas. Subieron en silencio, sin un buenos días, y el aire del autobús se enfrió de inmediato. No me miraron a la cara. Solo uno de ellos señaló hacia el frente, indicándome que siguiera. Justo 1 kilómetro. Más adelante, donde empieza un camino de terracería que lleva a la vieja hacienda La Esperanza, la que lleva abandonada desde que era niño, me ordenaron desviarme. La voz fue un susurro seco, una orden que no admitía réplica. El miedo se me instaló en la boca del estómago, un nudo frío y duro. Obedecí sin pensar. El autobús se quejaba en el camino irregular, las luces apenas cortaban la oscuridad densa del campo. Nos detuvimos frente al portón oxidado de la hacienda. Bajaron con la misma eficiencia silenciosa con la que subieron. Antes de cerrar la puerta, uno de ellos me extendió una pequeña bolsa de tela, de esas de manta, cerrada con un cordón. Era pesada para su tamaño. La tomé con mano temblorosa y ellos desaparecieron en la oscuridad. Esa se convirtió en mi nueva rutina. Cada viernes, sin falta, ellos estaban ahí, en el mismo punto, a la misma hora. Yo ya no dudaba en frenar. Me desviaba por el camino de tierra, escuchando el crujir de las ramas contra el metal del autobús. En la parte de atrás empecé a oír cosas. Al principio eran ruidos sordos, como si cargaran bultos pesados. Luego empecé a distinguir lamentos ahogados, sollozos contenidos que parecían venir del compartimento del equipaje o del fondo del pasillo. Yo subía el volumen de la radio, me concentraba en el volante, en la vibración del motor, en cualquier cosa que no fuera ese sonido. Al llegar a la hacienda, ellos bajaban, me entregaban mi bolsa de tela y se iban. Yo nunca las abrí. Las juntaba en una caja en mi garaje, un monumento silencioso a mi cobardía. La noche que lo rompió todo fue una de esas con neblina baja, una bruma que se pegaba al parabrisas y borraba los bordes del mundo. Yo iba en automático, casi anestesiado por el miedo repetitivo. Vi sus siluetas a lo lejos y mi cuerpo reaccionó por sí solo. Reduje la velocidad, puse las intermitentes y me orillé. Subieron, el silencio de siempre, el frío de siempre. Arranqué y tomé el camino de terracería, preparándome para escuchar los ruidos, para recibir mi paga de silencio y seguir mi camino. Fue entonces, por pura costumbre, que miré el espejo retrovisor para revisar el pasillo, y mi corazón dejó de latir. No estábamos solos. Una muchacha, no tendría más de 20 años, dormía en uno de los asientos del medio, con los audífonos puestos. Sus ojos se abrieron justo cuando las llantas del autobús empezaron a crujir sobre la tierra. Se quitó los audífonos, confundida, y miró por la ventana la oscuridad total del Inootesi, campo. Su confusión se transformó en pánico puro cuando vio a los dos hombres parados al frente, mirándola fijamente. No dijeron nada, pero la intención en sus ojos era más clara que cualquier grito. Ella me buscó en el espejo. Sus ojos suplicaban, pedían una explicación, una ayuda que yo no podía darle. Me quedé paralizado, con las manos soldadas al volante. El aire en mis pulmones se convirtió en piedra. Éramos 3 prisioneros en esa caja de metal, pero yo era el único que tenía las llaves. El trayecto hasta la hacienda duró una eternidad y un segundo. El silencio era absoluto, roto solo por la respiración agitada de la chica. Al detenernos frente al portón, los hombres se movieron hacia ella. Ella no gritó, solo emitió un gemido sordo cuando la tomaron del brazo. Se resistió, pero era inútil. La arrastraron por el pasillo y la bajaron a empujones. La última imagen que tengo de ella es su rostro pálido bajo la luz amarillenta de la entrada del autobús, antes de que la oscuridad se la tragara. La puerta se cerró con su silbido neumático habitual, un sonido que esa noche me pareció una sentencia.
Uno de los hombres golpeó la lámina del autobús 2 veces, la señal para que me fuera. Conduje como un autómata. Salí de ese camino infernal y me reincorporé a la carretera, pero la normalidad ya no existía. Un sudor helado me recorría la espalda y las arcadas subían por mi garganta. Veía el rostro de la chica en cada reflejo, en cada sombra que las luces del tablero proyectaban en la cabina. Terminé el turno, no sé cómo. Llegué a mi casa y abracé a mis hijos mientras dormían, sintiéndome sucio, un monstruo que se disfrazaba de padre y esposo. Esa noche no hubo bolsa de tela. La paga había sido distinta. Me habían hecho ver, me habían hecho testigo consciente. Me habían comprado no solo mi silencio, sino también mi alma. Han pasado 6 meses desde esa noche. Los hombres del camino de terracería no volvieron a aparecer. La parada no oficial ha vuelto a ser solo un tramo de asfalto solitario en la oscuridad. El silencio debería ser un alivio, pero es todo lo contrario. Es una confirmación. Su ausencia grita lo que pasó. Cada vez que paso por ese punto, siento un frío que me cala los huesos, y mis ojos se desvían inevitablemente hacia la entrada del camino de tierra, esperando verlos, o peor, verla a ella. Mi trabajo, que antes era mi refugio, ahora es mi tortura. Examino el rostro de cada pasajero que sube, con el terror latente de reconocer a alguien que no debería estar ahí, o de ver en los ojos de una joven el mismo miedo que vi en el espejo retrovisor. He pensado en ir a la policía 1000 veces, pero ¿qué les digo? ¿Que 2 hombres fantasma me obligaban a desviarme a una hacienda abandonada? Se reirían de mí, o peor, me investigarían. La caja con las bolsas de tela sigue en mi garaje, una prueba de mi complicidad. Sé que si hablo, mi vida se acaba. Quizá me crean. ¿Y luego qué? Me convertiría en un testigo, un blanco. Tengo una familia, hijos que dependen de este cobarde que los abraza cada noche con las manos sucias. Así que callo. Compré mi seguridad con el silencio, y el precio fue la vida de una extraña y mi propia paz. Esta historia que cuento ahora, en el anonimato de internet, es mi única confesión, el único lugar donde la ruta del silencio se rompe, aunque sea por un instante. Mi nombre es Javier. Por 6 años, mi oficina fue el subsuelo de la Ciudad de México. Trabajaba para el sistema de aguas, en una de las cuadrillas de desasolve de colectores profundos en Iztapalapa. Es un trabajo que nadie quiere, pero que alguien tiene que hacer. Bajar a las entrañas de la bestia, a ese laberinto de concreto que se traga todo lo que la ciudad desecha. El olor es algo a lo que crees que te acostumbras, pero nunca lo haces del todo. Solo aprendes a ignorarlo para no volverte loco. Para mí era una rutina. Bajar con el equipo, remover toneladas de basura y lodo y volver a la superficie, al sol, sintiendo que había cumplido. Era un trabajo sucio, sí, pero era honesto y era mío. El día que todo se torció empezamos en el colector que corre debajo de Ermita Iztapalapa, un trabajo estándar, hasta que uno de los novatos encontró una derivación que no venía en nuestros planos, un ducto secundario más estrecho y antiguo. La curiosidad nos pudo más que el reglamento, y decidimos entrar a inspeccionar. A unos 50 metros nos topamos con el bloqueo. No era el típico tapón de grasa, plásticos y cascajo. Era algo diferente, una masa orgánica, densa y extrañamente cohesionada. Parecía un nido gigante hecho de tela y algo más, algo que no lográbamos identificar bajo la luz de nuestras lámparas frontales. Mi supervisor, un hombre curtido y pragmático, ordenó que lo rompiéramos con los ganchos. Al primer tirón, la masa se desgarró y el verdadero horror quedó al descubierto. No era solo tela, eran prendas de vestir, docenas, quizás cientos de ellas, enredadas con mechones largos de cabello humano, zapatos de niño, blusas de mujer, pantalones de hombre, y amarrados a la ropa, como si fueran anclas macabras, había huesos. Pequeños fragmentos, algunos más grandes, inconfundiblemente humanos. La luz de mi lámpara tembló al iluminar una cartera vieja y podrida, y junto a ella, una medalla de la Virgen de Guadalupe, suspendida en una maraña de pelo oscuro. El silencio entre nosotros fue total. El supervisor tardó solo un segundo en reaccionar. Su rostro era una máscara de piedra. «Esto es basura, ¿entendieron? Desechos sólidos», dijo con una voz que no permitía discusión. «Rómpanlo, échenlo a los contenedores y en el informe oficial se anota como obstrucción por basura no orgánica. Aquí no vimos nada más». Nadie se atrevió a contradecirlo. Había un miedo en sus ojos que iba más allá de lo que teníamos enfrente. Un miedo a las complicaciones, a meterse donde no te llaman. Con el estómago revuelto y un pavor helado en la nuca obedecimos. Nos convertimos en cómplices, borrando la evidencia de una tumba anónima en las profundidades de la ciudad.
mientras mis compañeros trabajaban con una prisa casi frenética, con la mirada fija en el suelo para no ver más de lo necesario. Mi lámpara iluminó algo atrapado en el borde de la masa. Era una pequeña mochila azul, de esas que usan los niños para el kinder, con el dibujo de un cohete espacial casi borrado por el lodo. Estaba sorprendentemente intacta. No sé por qué lo hice, si fue un acto de rebeldía o una necesidad de aferrarme a una prueba, pero aproveché un momento de distracción, la desenganché y la metí dentro de mi overol. Pesaba poco, pero en mi pecho se sentía como una losa de concreto. Era el único que se llevaba un pedazo de ese secreto a la superficie. Esa noche no pude dormir. En la soledad de mi cuarto, con el zumbido de la ciudad filtrándose por la ventana, saqué la mochila. El olor a drenaje, a podredumbre y a humedad impregnó el aire de inmediato. Dentro solo había un par de carritos de plástico y un cuaderno de dibujo, con las hojas acartonadas por el agua. Lo abrí con cuidado. Las primeras páginas eran dibujos infantiles normales, soles, casas, una familia de monitos de palo. Pero a medida que avanzaba, las imágenes se volvían más oscuras. La misma figura de un hombre alto, con botas de trabajo y sin rostro, aparecía en todas ellas, siempre junto a una alcantarilla abierta, llevándose de la mano a figuras de niños que lloraban. Cerré el cuaderno de golpe con el corazón martillándome en el pecho. El hombre de los dibujos, la ropa amarrada a los huesos, las botas de trabajo. Todo encajó en mi mente con una claridad espantosa. No era una fosa común por accidente, era el vertedero de alguien. Al día siguiente, caminar por mi propio barrio fue una tortura. Cada coladera, cada registro del drenaje en la acera se había convertido en una boca abierta que me miraba desde el suelo. Me sentía observado desde abajo, como si pudiera escuchar los susurros de los que fueron arrastrados a la oscuridad. El conocimiento de lo que fluía bajo mis pies me estaba envenenando el alma. La gota que derramó el vaso fue una semana después. Estaba esperando el microbús para ir al trabajo cuando lo vi. En la esquina de enfrente, parado junto a un poste, había un hombre alto con pantalones de mezclilla y unas botas de trabajo idénticas a las de los dibujos. No hacía nada, solo miraba en mi dirección con una expresión vacía. Pudo ser una coincidencia, un producto de mi mente aterrorizada, pero el pánico que sentí fue real y absoluto. Al día siguiente presenté mi renuncia en el trabajo. Inventé una excusa familiar. No podía volver a bajar. No podía arriesgarme a encontrarme con el hombre de los dibujos en su propio territorio. Ahora soy un hombre sin trabajo, que pasa los días encerrado. Mis viejos compañeros de cuadrilla me han llamado un par de veces, pero no respondo. ¿Qué podría decirles? No puedo compartir esta carga con nadie. Mi familia cree que estoy deprimido, que el trabajo sucio finalmente me afectó la cabeza. Y tal vez tengan razón, pero no por las razones que ellos imaginan. Vivo en un estado de alerta constante, analizando cada rostro en la calle, buscando unas botas de trabajo, una mirada vacía. La Ciudad de México ya no es mi hogar. Es una delgada capa de asfalto y concreto construida sobre un cementerio líquido. Y yo soy uno de los pocos que lo sabe. Dejé el cuaderno y la mochila en el fondo de un armario, como si pudiera enterrar el secreto otra vez. Pero no funciona. Sé que lo que encontré no era el final de la historia, sino solo una página. Hay una red de desapariciones fluyendo bajo nuestros pies, una cloaca de la que nadie habla y que se lleva mucho más que solo los desechos de la ciudad. A veces por la noche me asomo a la ventana y me parece ver al mismo hombre parado en la esquina, bajo la luz de un farol. No sé si es real o si ya vive para siempre en mi cabeza. Solo sé que destapamos algo que debía permanecer sellado, y ahora vivo con el pavor helado de que un día el monstruo que habita el drenaje decida venir a la superficie a buscarme. Mi nombre es Miguel. Cuando me deportaron sentí que el mundo se me venía encima, pero la necesidad te obliga a ponerte de pie rápido. Terminé en los campos de San Quintín, en Baja California, trabajando como jornalero de sol a sol. Es una vida dura. Te pagan una miseria por dejarte la espalda entre los surcos de los invernaderos, bajo un calor que te cuece el cerebro. Te sientes menos que un hombre. Te conviertes en un par de brazos, una máquina de cosechar fresas y tomates para que otros coman. No hay futuro ahí, solo el presente, el cansancio del día y el alivio de la noche, esperando que el cuerpo aguante una jornada más. Yo no pedía mucho, solo ganar lo suficiente para no morirme de hambre. Una noche, cuando ya habíamos terminado y solo nos quedaba arrastrar los pies hasta las barracas, el capataz nos juntó a un pequeño grupo, a los más callados y a los más necesitados. Nos ofreció un bono, una cantidad que para nosotros era una fortuna, por un trabajo especial esa misma noche.
La mirada de los otros hombres era una mezcla de sospecha y desesperación, la misma que seguramente tenía yo. Sabíamos que no era algo bueno. El dinero fácil nunca lo es, pero la pobreza te empuja a aceptar riesgos que un hombre con el estómago lleno ni siquiera consideraría. Aceptamos, por supuesto que aceptamos. Las reglas que nos dio el capataz helaban la sangre. Teníamos que trabajar en completa oscuridad, usando solo unas pequeñas lámparas de cabeza que él nos proporcionaría. Prohibido hablar entre nosotros, prohibido hacer preguntas. El que abriera la boca se quedaba sin paga y se largaba. Nos subieron a la parte trasera de una camioneta vieja y nos llevaron a una zona de la finca que siempre estaba cerrada. Era un invernadero enorme, aislado del resto, con un candado grueso en la puerta. Siempre nos habíamos preguntado qué cultivaban ahí dentro. Un secreto bien guardado en medio de hectáreas de cultivos ordinarios. Cuando el capataz abrió la puerta y entramos, el aire me golpeó en la cara. No era el olor a tierra húmeda o a plantas de tomate. Era un olor pesado, denso, con un toque metálico que me recordó al de un matadero, mezclado con algo químico como fertilizante o cal. Adentro era la negrura absoluta, un vacío que se tragaba la luz. Encendimos las lámparas de cabeza y los haces de luz cortaban la oscuridad, revelando hileras y más hileras de plantas que no había visto en mi vida. No eran cultivos normales. Eran una especie de enredaderas gruesas, de un color pálido, casi blanco, que parecían brotar directamente de montículos de tierra blanda y removida. El capataz nos mostró la tarea con un movimiento rápido y mecánico. Teníamos que cortar las enredaderas pálidas justo en la base, donde salían de la tierra. El sonido de nuestras tijeras de podar era lo único que rompía el silencio sepulcral del invernadero. Cada uno estaba atrapado en su propio túnel de luz, un pequeño círculo de realidad en medio de una inmensa negrura. El trabajo era sencillo, pero cada corte me provocaba un escalofrío. Las plantas se sentían extrañas al tacto. No eran leñosas ni fibrosas como las normales, sino gruesas y algo elásticas, casi como si tuvieran piel. El olor metálico era más fuerte cerca del suelo y me obligaba a contener la respiración. Estaba trabajando rápido, con la cabeza gacha, queriendo terminar lo antes posible para largarme de ahí. El suelo era irregular, blando, como si hubiera sido removido hacía poco. En mi apuro, mi bota se hundió más de la cuenta y perdí el equilibrio. Para no caer de cara, metí la mano derecha en el montículo de tierra junto a mí. No encontré tierra firme. Mi mano se hundió hasta la muñeca en algo suave, húmedo y extrañamente compacto. Y entonces mis dedos tocaron algo. Algo frío, liso y con una curvatura que mi mente reconoció al instante, con una ola de terror puro. Era la forma inconfundible de un pómulo y la cuenca de un ojo. Estaba tocando un rostro humano. Saqué la mano de la tierra como si me hubiera quemado con fuego. El grito se me atoró en la garganta, un nudo de puro pavor. Me quedé congelado un segundo, temblando, con la respiración contenida. Miré a mi alrededor, pero los demás seguían en lo suyo, concentrados en sus luces, ajenos a mi descubrimiento. El capataz nos observaba desde la entrada, su silueta apenas visible. Sabía que un solo ruido, un solo gesto de pánico sería mi fin. La adrenalina me despejó la mente. Empecé a toser de forma violenta, como si me ahogara, llevándome las manos a la cara para ocultar mi expresión. Me di la vuelta, alejándome del grupo, y caminé hacia la pared del invernadero, donde la oscuridad era total. Una vez fuera del alcance de las luces, no lo pensé dos veces. Corrí como nunca en mi vida, sin mirar atrás. No volví a la barraca a por mis pocas cosas. No había nada allí que valiera más que mi vida. Salté cercas y crucé campos a oscuras, con la imagen de esa cara bajo tierra grabada a fuego en mi cerebro y la sensación fantasmal de su piel fría en la punta de mis dedos. No paré hasta que llegué a la carretera federal y me escondí entre los matorrales. Esperé horas, temblando, hasta que un camión de carga redujo la velocidad y, sin pensarlo, me lancé a la parte trasera. No sabía a dónde iba, solo sabía que tenía que alejarme de la cosecha de San Quintín. Ahora estoy en un albergue para migrantes en Tijuana, a cientos de kilómetros de esos campos malditos. Pero la distancia no significa nada. Cada noche, cuando cierro los ojos, vuelvo a estar en ese invernadero oscuro, con el olor a sangre y tierra en la nariz. Me despierto bañado en sudor frío, con la sensación fantasma de esa cara helada bajo mi mano. Durante el día, me sobresalto con cualquier ruido fuerte, con cualquier mirada que se pose en mí por más de un segundo. Pasé de ser un simple jornalero deportado a ser un hombre que huye, un hombre que sabe demasiado. No tengo a dónde ir, ni en quién confiar. El secreto que desenterré esa noche pesa más que cualquier cosa.
Hace 2 días, mientras hacía fila para recibir un plato de comida, sentí que alguien me observaba. Era una sensación física, un escalofrío en la nuca. Levanté la vista y lo vi, al otro lado de la calle. Era el capataz. Estaba parado junto a un poste, con los brazos cruzados mirándome fijamente. No había odio ni enojo en su rostro, solo un reconocimiento frío y calculador. No se movió, no hizo ningún gesto. Solo se quedó ahí, observándome, haciéndome saber que me habían encontrado. En ese momento entendí que nunca escapé realmente. Para ellos yo soy solo un cabo suelto, un testigo que sabe dónde siembran y lo que de verdad cosechan en esa región. Y ahora solo me queda esperar. Me llamo Ana y estudio enfermería. Para poder pagar mis estudios me mudé a un departamento antiguo pero muy económico en la colonia Doctores, en la Ciudad de México. El edificio tiene esa acústica terrible de las construcciones viejas, donde escuchas al vecino estornudar como si estuviera en tu propia sala. Al principio no le di importancia. Mi vida era un caos de libros de anatomía, prácticas en el hospital y turnos de estudio que duraban toda la noche. El apartamento era solo un lugar para dormir y guardar mis cosas. Un pequeño refugio en medio del ruido de la ciudad. No necesitaba más que eso. O al menos eso creía. Mi vecino de al lado, el del 4B, era un hombre mayor, de esos que parece que ya no salen nunca de casa, y tenía una costumbre muy particular. Escuchaba la misma pieza de música clásica todo el día, todos los días. Era una sinfonía de piano que no lograba reconocer, pero que se repetía en un bucle infinito, siempre al mismo volumen, ni muy alto ni muy bajo, solo constante. Las primeras semanas fue una molestia, un zumbido de fondo que intentaba ignorar con mis propios audífonos. Con el tiempo, se convirtió en una presencia extraña, la banda sonora predecible y un poco melancólica de mi vida de estudiante. Una noche de martes, mientras repasaba mis apuntes sobre farmacología, la música se detuvo. El silencio fue tan abrupto y total que me quitó la concentración. Me quedé quieta esperando que el disco volviera a empezar, pero no lo hizo. En su lugar, después de un minuto de quietud, comenzó otro sonido. Un ruido rítmico, mecánico y horrible. Era un zumbido grave y un raspar constante, como una sierra cortando algo duro y a la vez orgánico. Por mis prácticas en el hospital, reconocí el sonido con una claridad que me heló la sangre. Era idéntico al de una sierra para cortar hueso. El ruido duró exactamente 15 minutos, ni uno más, y luego se detuvo. Después de otros 5 minutos de silencio absoluto, la pieza de piano comenzó a sonar de paciente nuevo, como si nada hubiera pasado. Me quedé paralizada, tratando de convencerme de que había imaginado cosas, que era el motor de un refrigerador viejo o una reparación. Pero 3 días después, el viernes por la noche, ocurrió lo mismo. La música se detuvo, el silencio, y luego el sonido inconfundible de la sierra durante 15 minutos exactos. Y después, el piano regresó para llenar el vacío. Fue ahí cuando el miedo empezó a instalarse de verdad. Ya no era una coincidencia, era un patrón, un ritual metódico y aterrador. La música clásica había dejado de ser una molestia para convertirse en un reloj, una cuenta regresiva hacia el horror. A la semana siguiente, un nuevo elemento se sumó a la macabra rutina. Empecé a notar un olor. Venía de la rejilla de ventilación del baño, un ducto que seguramente compartía con el departamento de al lado. Era un olor químico, penetrante y dulzón, que yo conocía demasiado bien de la sala de anatomía de la facultad. Olía a formol, a tejido preservado. El olor era más intenso durante las horas posteriores al sonido de la sierra y luego se disipaba lentamente a lo largo del día. Ahora tenía el sonido y el olor. Las piezas de mi rompecabezas mental formaban una imagen que me negaba a aceptar, pero que cada vez era más nítida y aterradora. Mi miedo me convirtió en una espía. Empecé a vigilarlo. En las noches del ritual me asomaba por la mirilla de mi puerta esperando, y siempre lo veía. Salía al pasillo de madrugada, arrastrando bolsas de mainenite, basura negras de las industriales. No las cargaba con facilidad. Las arrastraba y el plástico se tensaba por el peso inusual de su contenido. Eran bultos densos, pesados, que no hacían el ruido de botellas o latas, sino un ruido sordo y compacto. Las bajaba por las escaleras, nunca usaba el elevador, y volvía a su departamento, donde la música clásica ya estaba sonando de nuevo, limpiando el aire con su melodía indiferente. La noche que lo confirmó todo, yo estaba paralizada de miedo detrás de mi puerta, observando por la mirilla como siempre. Él arrastraba una de las bolsas, pero esta parecía más pesada que de costumbre. Al pasar por el marco de su propia puerta, la bolsa se atoró y se rasgó un poco en la parte de abajo. Él no se dio cuenta y siguió su camino hacia las escaleras.
Esperé, con el corazón en la garganta, hasta que escuché la puerta del edificio cerrarse. Entonces, abrí mi puerta lentamente. En el suelo del pasillo había una pequeña mancha oscura, un líquido espeso y negruzco. Y en medio de la mancha, brillando bajo la luz amarillenta del pasillo, había un pequeño diente. Me quedé mirando el diente, incapaz de moverme. Era pequeño, posiblemente un premolar. La prueba irrefutable. Todo lo que había sido una sospecha, una paranoia, se materializó en ese trozo de esmalte y dentina. Era real. Mi vecino no era solo un viejo solitario con gustos musicales extraños. Era un monstruo. Sentí una oleada de náuseas y retrocedí hacia mi departamento cerrando la puerta con todos los cerrojos que tenía. Me acurruqué en mi cama temblando mientras a través de la pared el piano seguía sonando, ajeno a todo, como una burla a la carnicería que acababa de presenciar. El sonido ya no era una cuenta regresiva, era la celebración de un trabajo terminado. Al día siguiente, antes de que saliera el sol, salí con guantes de látex y un trapo con cloro. Limpié la mancha y recogí el diente del suelo. Lo envolví en papel y lo tiré en un bote de basura a 10 calles de mi edificio. Tenía que borrar cualquier evidencia de que yo sabía algo. Ahora vivo en una prisión con paredes de papel. Estoy atada a un contrato de arrendamiento que no puedo romper y no tengo el dinero para simplemente irme a otro lugar. ¿Ir a la policía? La idea me aterra. Llegarían, harían preguntas y él sabría que fui yo. No tengo más pruebas que mi palabra contra la de un anciano aparentemente inofensivo. El miedo a lo que pasaría si él se diera cuenta de que sé su secreto es más grande que mi deseo de justicia. Así que esta es mi vida ahora. Paso los días con los audífonos puestos, con música a todo volumen o con ruido blanco, cualquier cosa que ahogue la sinfonía de mi vecino. Pero es inútil, porque aunque no la escuche, sé que está sonando. He aprendido a vivir en un estado de ansiedad perpetua, contando los días, sabiendo que cada tercer atardecer la música se detendrá. Y mi mayor terror ya no es el sonido de la sierra. Mi mayor terror es que un día la música se detenga y no vuelva a empezar. Un silencio final que podría significar dos cosas: que ha terminado su trabajo para siempre, o que se ha dado cuenta de que tiene una vecina que ha estado escuchando todo. Conseguir mi primer trabajo a los 19 años fue un gran logro. Era una tienda de ropa de segunda mano en el centro de Guadalajara, un lugar encantador y lleno de tesoros escondidos, o eso me pareció al principio. El local olía a suavizante de telas y a ese polvo particular de las cosas antiguas. Me encantaba la idea de que cada prenda tuviera una historia. Mi jefa, la señora Elia, era una mujer de unos 50 años, siempre sonriente y con una amabilidad casi maternal. Me enseñó a clasificar la ropa, a poner precios y a atender a los clientes. En pocos días me sentí completamente a gusto, orgullosa de mi nueva independencia y de mi pequeño lugar en el mundo. Sin embargo, había una regla, una sola, que la señora Elia me dejó clara desde el primer día con una seriedad que no encajaba con su carácter afable. La bodega trasera estaba estrictamente prohibida para mí. Ahí guardo la mercancía más delicada, Sophie, me dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Son piezas que necesitan un tratamiento especial y yo misma me encargo de ellas. Tú no te preocupes por eso. Para mí, una novata ansiosa por agradar, su palabra era ley. No lo cuestioné. Supuse que se trataría de prendas de diseñador, pieles o antigüedades que requerían un cuidado experto. Una tarde de martes, la señora Elia tuvo que salir a una cita y me dejó a cargo de la tienda. Estaba tranquilo, casi no había clientes. Entonces la campanilla de la puerta sonó y entró un hombre de aspecto angustiado. No, miraba la ropa, me miraba a mí. Se acercó al mostrador y con manos temblorosas me mostró la foto de una chica joven no mucho mayor que yo. Disculpa, me dijo con la voz rota. Estamos buscando a mi hija. Desapareció hace una semana. ¿Por casualidad la has visto? ¿O has visto a alguien vendiendo su ropa? Su desesperación era tan palpable que me oprimió el pecho. Miré la foto y sentí un escalofrío que me recorrió de pies a cabeza. No reconocí a la chica, pero sí lo que llevaba puesto. Era un suéter de lana verde, con un bordado muy particular de girasoles en el cuello. Inmediatamente mis ojos se desviaron hacia el maniquí que estaba en el escaparate. Lo había vestido yo misma esa mañana con un lote de ropa que la señora Elia había sacado de la bodega el día anterior. En el maniquí, mirando hacia la calle, había un suéter idéntico. No parecido, idéntico. Mi respiración se cortó. La cara del padre, la foto en mi mano y el suéter en el maniquí crearon un triángulo de horror en mi mente. El hombre me dio las gracias con la mirada vacía y se fue, dejándome un volante con la foto de su hija sobre el mostrador.
Me quedé inmóvil, mirando del volante al maniquí. La señora Elia era amable. ¿Cómo podía haber una conexión? Traté de racionalizarlo, de decirme que era una coincidencia, que era un suéter de una marca popular, pero el bordado era demasiado específico, casi artesanal. La cara de dolor de ese padre no me dejaba en paz. La prohibición de mi jefa de repente se sentía siniestra, no como una regla de trabajo, sino como la puerta a un secreto. Con el corazón latiéndome en los oídos, tomé una decisión. Tenía que ver qué había en esa bodega. Caminé hacia el fondo de la tienda, sintiendo que cada paso era una traición. La perilla de la puerta de la bodega estaba fría. La giré con la mano temblorosa y empujé. Lo primero que noté fue el olor. No olía a ropa vieja ni a naftalina. Olía a cloro, a productos de limpieza industrial, un olor estéril y químico que no tenía nada que ver con telas. Y la habitación no estaba llena de ganchos ni estantes con ropa delicada. Estaba llena de maletas. Docenas de maletas de todos los tamaños y colores, apiladas unas sobre otras contra las paredes, desde el suelo hasta el techo. Algunas todavía tenían las etiquetas de papel de las aerolíneas. Mi pulso se aceleró. Esto no tenía sentido. ¿Por qué guardaría ropa en maletas cerradas? Me acerqué a una que estaba abierta sobre una mesa de metal en el centro de la habitación. Dentro no había un desorden de prendas para clasificar. Había un conjunto de ropa doblado con una pulcritud inquietante. Unos jeans, una blusa, una chamarra. Junto a la ropa había una pequeña cámara de video, un cepillo para el cabello y un libro. Reconocí la portada de ese libro. La había visto en una publicación de Facebook sobre otra chica desaparecida en Jalisco, una estudiante de arte. El miedo se convirtió en una certeza helada. Todo encajó en mi mente en un instante de claridad absoluta. La tienda no vendía ropa de segunda mano. Vendía las últimas pertenencias de personas que ya no volverían. La señora Elia no era una comerciante de ropa usada. Era una especie de buitre, limpiando los rastros de algo terrible. El suéter del maniquí no era una coincidencia. Era el suéter de la hija de ese hombre. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Había estado tocando, doblando y poniendo precio a los últimos vestigios de vidas robadas. Una ola de náuseas me subió por la garganta y tuve que apoyarme en la pared para no caerme. Retrocedí lentamente, saliendo de la bodega y cerrando la puerta con un cuidado infinito, como si el más mínimo ruido pudiera despertar a los monstruos. Caminé por la tienda en un trance, viendo los estantes de ropa no como prendas, sino como lápidas. Cada vestido, cada blusa, cada par de pantalones colgados me parecían los fantasmas de sus dueños. No tomé mi bolso, no recogí mi suéter del perchero. Pasé junto al maniquí del escaparate y evité mirar el palistri suéter de girasoles. Abrí la puerta principal. La campanilla sonó con una alegría macabra y salí a la luz del sol y al ruido de la gente en el centro de Guadalajara. Simplemente caminé, sin rumbo, dejando atrás mi primer trabajo y una inocencia que nunca podría recuperar. Nunca volví. Nunca le conté a nadie lo que vi. ¿Quién me hubiera creído? Una chica de 19 años contra una mujer de negocios amable y respetada. Me imaginaba la escena. Yo tratando de explicarlo. Ellos revisando la bodega y no encontrando nada, porque seguramente ella era lo suficientemente inteligente para ocultarlo todo. Me callé por miedo, por cobardía, pero la imagen del rostro de ese padre y la certeza de que el suéter que tocaron mis manos fue lo último que abrigó a su hija es una carga que llevaré conmigo para siempre. A veces veo una prenda en un bazar y me pregunto su historia, y un frío me recorre el cuerpo. Sé que fui, aunque sea por un par de semanas, parte del final de la historia de... Mi nombre es Manuel, y hasta hace poco mi única compañía eran las estrellas y las luces de Monterrey, parpadeando a lo lejos. Era velador en una obra en las faldas del Cerro de la Silla, un trabajo para un viejo como yo, que ya no busca más que la tranquilidad y un sueldo para no dar lástimas. Mis noches eran una rutina de silencio, dar una vuelta por el perímetro del terreno, calentar agua para un café en una pequeña parrilla eléctrica y sentarme a ver la ciudad, escuchando el viento y los grillos. Conocía cada sombra, cada ruido nocturno del cerro. Era un guardián de cosas que a nadie le importaban. Varillas, sacos de cemento y maquinaria pesada. La tranquilidad se rompió una noche de martes. Estaba yo en mi ronda cuando vi unas luces subiendo por una brecha de tierra que se adentra en el cerro, un camino que no usan ni los excursionistas. Eran 2 camionetas de esas grandes y oscuras. Lo primero que me extrañó fue que no llevaban las placas. Pensé que serían muchachos buscando un lugar para tomar o parejas queriendo estar a solas, pero había algo en la forma en que se movían, lentas y seguras, sin ninguna prisa, que me dio mala espina.
Se perdieron en la oscuridad de la montaña y yo me quedé con una sensación de inquietud en el cuerpo. El evento se repitió las 2 noches siguientes. Mismas camionetas, misma hora, misma ruta sin placas. La curiosidad, esa mala consejera de los viejos, empezó a ganarle a mi prudencia. Durante el día, cuando el sol pegaba con fuerza y el Buzzing Point Cerro parecía inofensivo, decidí subir por esa misma brecha. El camino era más difícil de lo que parecía, lleno de piedras sueltas y arbustos espinosos. Iba buscando latas de cerveza o restos de una fogata, algo que confirmara mi primera teoría y me dejara tranquilo. Pero no encontré nada de eso. El lugar estaba limpio, demasiado limpio. Después de caminar unos 20 minutos, llegué a un pequeño claro, y lo que vi me heló la sangre a pesar del calor regiomontano. En el suelo había 5 fosas, rectangulares, recién cavadas. La tierra rojiza estaba apilada a un lado, fresca. No cabía duda de lo que eran. Eran tumbas vacías, esperando. El aire se me fue de los pulmones. Di media vuelta y bajé de ahí casi corriendo, tropezando con mis propios pies. Ya no era curiosidad lo que sentía. Era un terror profundo y visceral. El cerro que había sido mi compañero silencioso ahora me parecía un monstruo con la boca abierta. Esa noche la idea de hacer mi ronda me paralizaba. Una parte de mí me gritaba que me encerrara en la caseta, que fingiera estar dormido y no haber visto nada. Pero otra parte, una terquedad estúpida, no me dejaba en paz. Tenía que saber, tenía que ver. Así que poco antes de la hora en que solían pasar, subí de nuevo, moviéndome entre las sombras como un ladrón. Encontré un escondite entre unas rocas grandes y matorrales, un lugar que me daba una vista perfecta del claro. Esperé, con el corazón en la boca, sintiendo el frío de la noche y el de mi propio miedo. No tardaron en llegar. Las luces de las camionetas barrieron el claro, convirtiendo la escena en un escenario macabro. Varios hombres bajaron, todos vestidos de oscuro, todos armados. Se movían sin hablar, con una disciplina que no era de delincuentes comunes. Abrieron las puertas traseras y bajaron a empujones a 4 personas, 2 hombres y 2 mujeres. Tenían la boca tapada con cinta y las manos atadas a la espalda. Sus ojos, en la luz de los faros, eran 2 pozos de terror puro. Observé la escena conteniendo la respiración, esperando lo inevitable, pero los disparos nunca llegaron. En su lugar, un hombre que parecía el líder, más calmado que el resto, hizo un gesto. 2 de sus secuaces sacaron palas de la parte trasera de una camioneta y las arrojaron a los pies de los cautivos. Luego les desataron las manos. La orden fue silenciosa, pero entendida por todos. Tenían que cavar. Los obligaron a pararse al borde de las fosas que yo había visto y a empezar a palear la tierra. El único sonido era el raspar de las palas contra la tierra y las piedras y el llanto ahogado de una de las mujeres. Era una crueldad metódica, un tormento diseñado para quebrar el alma antes que el cuerpo. Mis manos temblaban tanto que apenas podía pensar. En el bolsillo de mi pantalón sentí mi teléfono, un celular viejo y sencillo que apenas usaba. No sé cómo se me ocurrió, pero lo saqué con dedos torpes. Abrí la función de la cámara, que casi nunca había usado, y apunté hacia él. Claro, apreté el botón de grabar. Fue un video corto, de no más de 30 segundos, tembloroso, oscuro y de pésima calidad. Pero se distinguían las siluetas, las palas, las fosas. Había capturado un fragmento de esa pesadilla. Tenía la prueba de un infierno en la tierra, y ahora ese infierno quemaba en mi bolsillo. No esperé a ver cómo terminaba. Me arrastré hacia atrás, lejos de mi escondite, con el corazón queriendo salirse del pecho. Bajé el cerro tropezando en la oscuridad con la película de horror repitiéndose en mi mente. Pasé el resto de la noche en mi caseta, mirando la puerta, esperando que en cualquier momento la echaran abajo. Al amanecer, cuando llegó el ingeniero de la obra, no le di tiempo de nada. Le dije que el trabajo era muy solitario, que la edad ya me pesaba y que no podía seguir. Renuncié en el acto. Empaqué mi maleta con mis pocas pertenencias y tomé el primer camión que me alejara de ese cerro. Ahora vivo en Apodaca, en un cuarto en casa de mi hija. El video sigue en la memoria de mi teléfono. Lo he visto una sola vez más, para confirmar que no fue un sueño. Es mi prueba y mi condena. No se lo he mostrado a nadie, ni siquiera a mi hija. El miedo me tiene paralizado. La frialdad con la que operaban esos hombres, su disciplina. Eso no es de criminales comunes. Me hace pensar en cosas peores, en gente poderosa, gente contra la que un viejo como yo no tiene ninguna oportunidad. Ir a la policía podría ser firmar mi propia sentencia de muerte. Así que guardo silencio sabiendo que si hablo, una de esas fosas en el Cerro de la Silla podría terminar llevando mi nombre. Me convertí sin quererlo en el guardián de su cementerio.
Soy bióloga marina, o al menos eso es lo que mi título dice. Mi pasión siempre ha sido el océano, sus ritmos, sus secretos. Por eso me sentí la persona más afortunada del mundo cuando conseguí una beca para estudiar la erosión en una playa aislada en la costa de Oaxaca, muy cerca de la laguna de Chacagua. Era un paraíso solitario, mi laboratorio personal al aire libre. Pasaba mis días midiendo la línea de la marea, tomando muestras de arena y catalogando la flora y fauna costera. La playa era mi santuario, un lugar donde el único sonido era el rugido de las olas y el llamado de las aves marinas. Creía conocer todos sus secretos, hasta que el mar decidió mostrarme uno que no estaba en mis libros. Todo comenzó una mañana después de una tormenta fuerte. Mientras caminaba por la orilla, haciendo mi evaluación de daños, empecé a notar zapatos. No uno ni dos, sino docenas, esparcidos por la arena a lo largo de varios kilómetros. Lo extraño era que todos eran zapatos de hombre, la mayoría botas de trabajo o calzado barato y muy gastado. Y más extraño aún, eran solo zapatos izquierdos, ni un solo par. Como científica, mi primer impulso fue documentarlo. Lo registré como un curioso fenómeno oceanográfico, una anomalía de las corrientes. Tomé fotos, anoté las coordenadas y seguí con mi trabajo, intrigada pero no alarmada. Una semana después la marea trajo más. Otra vez, solo zapatos izquierdos, pero esta vez venían acompañados de otros restos. Chalecos salvavidas desgarrados de Sind, esos naranjas y baratos, y varios bidones de plástico vacíos que apestaban a gasolina. La curiosidad científica dio paso a una sensación de tristeza y pavor. La explicación más lógica era un naufragio, seguramente una panga, un barco de migrantes que no había logrado llegar a su destino. La idea de tantas vidas perdidas y olvidadas en el mar me pesaba en el corazón. La playa ya no se sentía tan pura, se sentía como el borde de una tragedia. Con un sentido del deber cívico, recogí algunas de las pruebas y conduje hasta el pueblo más cercano para informar a las autoridades portuarias. El oficial que me atendió escuchó mi historia con una paciencia aburrida. Miró mis fotos, asintió y me dio la respuesta que yo ya esperaba, pero con una frialdad que me desconcertó. Sí, debe ser otro barco de ilegales que se hundió. Pasa todo el tiempo, dijo encogiéndose de hombros. No se preocupe, el mar limpia todo. Su indiferencia era casi tan perturbadora como los zapatos en la arena. Me fui de ahí con la sensación de que a nadie más le importaba. Intenté volver a mi rutina de investigación, pero la imagen de los zapatos y la displicencia del oficial no me abandonaban. Unas semanas después decidí acampar en la playa durante la noche. El motivo oficial, el que escribí en mi bitácora, era observar el desove de las tortugas laúd, un evento raro y mágico. Pero una parte de mí, la parte que se había vuelto desconfiada, simplemente quería vigilar. La noche era perfecta, con la luna casi llena, pintando un camino de plata sobre el mar. El sonido de las olas era hipnótico. Por un momento, casi logré olvidar el secreto oscuro que la playa parecía guardar. Fueron los motores los que me despertaron. No era el traqueteo lejano de un barco pesquero, sino el zumbido agudo y cercano de lanchas rápidas. El sonido era agresivo, violento, y no pertenecía a la sinfonía nocturna de la playa. Un instinto primario se apoderó de mí. Apagué mi pequeña linterna y me arrastré desde mi tienda de campaña hasta unas dunas cubiertas de vegetación donde me acurruqué conteniendo la respiración. Dos lanchas sin luces se detuvieron a unos 100 metros de la costa, sus siluetas recortadas contra el reflejo de la luna en el agua. Desde mi escondite vi a varios hombres moviéndose en las lanchas. Empezaron a arrojar bultos pesados por la borda. Al principio pensé que era droga, el escenario clásico de la costa, pero los bultos caían al agua con un peso muerto, una flacidez inconfundible. Eran cuerpos. Entonces vi el ritual. Uno de los hombres arrastró un cuerpo hasta el borde de la lancha. Antes de empujarlo al mar, se inclinó y con un movimiento metódico y rápido le quitó el zapato izquierdo. Lo arrojó dentro de la lancha y solo entonces empujó el cuerpo, que se hundió en el agua sin un chapoteo. Observé, paralizada por el horror, cómo repetían el proceso una y otra vez. Cuerpo, zapato izquierdo, cuerpo al agua. No era un naufragio, no era un accidente, era una línea de producción de la muerte. Un sistema de eliminación de cadáveres con su propia y macabra firma. Y yo, la bióloga que vino a estudiar la arena, había descifrado el código. Los zapatos no eran los restos de una tragedia. Eran el recibo. Eran el mensaje deliberado que dejaban los verdugos. La playa no era el borde de un cementerio. Era el cementerio mismo. No sé cuántas horas permanecí acurrucada en la arena, temblando. Esperé hasta que el primer rayo de sol tiñó el horizonte de gris. Entonces me moví con un pánico
silencioso. Desmonté mi campamento con manos torpes, arrojando todo dentro de mi camioneta sin orden ni cuidado. No recogí las muestras del día anterior, no guardé mi bitácora, mi investigación, mi proyecto de un año. Todo lo que me había llevado a ese lugar murió en esa playa. Mi único instinto era huir, conducir lejos de esa costa, lejos de su belleza manchada de sangre y de los secretos que sus olas susurraban. Ahora escribo esto desde un café en una ciudad del interior, a cientos de kilómetros del mar. Nunca publiqué mi estudio, nunca le conté a nadie la verdadera razón por la que abandoné mi proyecto. ¿A quién podría decirle? ¿A las mismas autoridades que se encogieron de hombros? Entendí esa noche que había tropezado con un código que no estaba destinado a mí, una firma en un lenguaje de violencia que se habla en las sombras de este país. Esa playa paradisíaca es una fosa común no oficial, y yo soy la única testigo que sabe leer las pistas que el mar a veces escupe en mi no estones, la orilla. Y vivo con el terror de que quienes escriben ese mensaje se enteren de que alguien lo descifró. Mi nombre es Fernando. Fui uno de los primeros choferes cuando inauguraron la Ecovía aquí en Monterrey. Me parecía un buen trabajo, moderno, conduciendo esos autobuses largos y articulados por su propio carril. Me dieron el último turno, el que empieza a las 10 de la noche y termina ya entrada la madrugada. Al principio me gustaba. La ciudad se calla, el tráfico desaparece y el corredor es prácticamente tuyo. Pero la soledad de la noche en esa ruta tan larga tiene su propio peso. Y con el tiempo, empecé a sentir que el autobús y yo éramos una especie de fantasma recorriendo una ciudad dormida. Hace como un mes empezó a suceder algo extraño. Todas las noches, sin falta, un hombre se sube en la estación Coyoacán, siempre a la misma hora, cerca de la medianoche. Y siempre es el mismo hombre. Viste un traje gris impecable, camisa blanca perfectamente planchada, pero sin corbata. Paga con su tarjeta feria sin mirarme. El sonido del validador es el único intercambio que tenemos. Luego, camina por el pasillo vacío hasta la sección de en medio y se sienta siempre en el mismo asiento, del lado de la ventana. Es un ritual silencioso y predecible. Al principio no le di importancia. Hay mucha gente con trabajos y horarios raros en una ciudad tan grande. Pero su comportamiento me empezó a inquietar. Nunca mira su celular, nunca saca un libro, nunca se duerme. Solo se sienta ahí, completamente quieto, con la espalda recta, y mira por la ventana la ciudad oscura que vamos dejando. Atrás, su expresión es siempre la misma. Una neutralidad absoluta, una calma que no parece humana. Es como si fuera una estatua o un maniquí vestido con un traje. Su presencia es más pesada que el silencio del resto del autobús vacío. Y lo más raro es a dónde va. Siempre se baja en la última parada, la estación terminal de Valle Soleado. A esa hora, el lugar es la Boca del Lobo. No hay nada alrededor, solo terrenos baldíos y el esqueleto de una colonia a medio construir. La estación está a oscuras, completamente desierta. Él baja. Las puertas del autobús se cierran y yo lo veo por el espejo, una silueta solitaria que se queda parada un segundo en la plataforma antes de caminar y ser devorado por la oscuridad. Nunca he entendido a dónde diablos se dirige. Es como si simplemente se desvaneciera en la nada. La noche que lo cambió todo caía una de esas tormentas eléctricas que hacen temblar a todo Monterrey. La lluvia golpeaba las ventanas del autobús con furia y el viento hacía que la larga estructura se meciera un poco. Yo iba tenso, concentrado en el camino resbaladizo. El autobús estaba completamente vacío, a excepción de él. Había subido en Coyoacán, puntual como un reloj suizo, y ahora su presencia silenciosa en medio de la tormenta se sentía más ominosa que nunca. El ruido de los limpiaparabrisas era el único sonido que rompía la tensión, un metrónomo marcando el ritmo de mi ansiedad creciente. De repente un relámpago cayó muy cerca. La luz fue tan blanca y cegadora que iluminó el interior del autobús como si fuera de día, por un instante eterno. Por puro instinto mis ojos se fueron al espejo retrovisor para revisar el salón, y el corazón se me detuvo en el pecho. El asiento donde él debía estar estaba vacío. El hombre del traje gris no estaba ahí. El espacio físico que su cuerpo ocupaba unos segundos antes, ahora solo contenía el tapiz del asiento. Fue una fracción de segundo, pero en esa fracción de segundo el mundo dejó de tener sentido. Pero mi cerebro registró algo más en ese instante de luz. En el reflejo del gran ventanal lateral, su imagen sí estaba. El contorno de su cuerpo y su traje gris estaban perfectamente dibujados contra el cristal, como una fotografía quemada. Pero no era su rostro impasible el que se reflejaba. La cara en el cristal era una máscara de pura angustia.
la boca abierta en un grito silencioso y los ojos desorbitados por un terror que no podría describir. Era el rostro de un alma en pena, de alguien sufriendo, un tormento infinito, atrapado en ese pedazo de vidrio. Un segundo después, el trueno retumbó con una violencia que sacudió el autobús y la cabina volvió a su penumbra habitual. Parpadeé, confundido y aterrorizado. Volví a mirar por el espejo retrovisor. El hombre estaba ahí, sentado en su asiento con la misma calma imperturbable de siempre, mirando la lluvia a través de la ventana, como si nada hubiera pasado. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sujetar el volante. Ya no era un amigo, pasajero extraño. Era algo más, algo que no pertenecía a este mundo y que, por alguna razón, había elegido mi autobús para su viaje. El resto del viaje hasta Valle Soleado fue la peor tortura de mi vida. Sentía su presencia detrás de mí, pero ya no era la presencia de un hombre, sino la de esa cara de angustia que vi en el cristal. Cuando llegamos a la terminal, él se levantó, caminó hacia la puerta y bajó como si nada. Lo vi desaparecer en la oscuridad de la noche lluviosa y arranqué con el corazón desbocado. Esa noche entendí que mi turno ya no era solitario. Tenía un acompañante fijo, un pasajero fantasma que subía a mi autobús para mostrarme un atisbo del infierno. No he renunciado. Tengo una familia que mantener y los trabajos no sobran. Pero ya no soy el mismo. El miedo es ahora mi copiloto. Y he desarrollado una especie de ritual, una superstición estúpida nacida del más puro pavor. Ahora, cada noche, cuando me acerco a la estación Coyoacán, reduzco la velocidad más de lo normal. Y justo antes de llegar a la plataforma, apago las luces interiores del autobús por 1 o 2 segundos, sumergiéndolo todo en la oscuridad. Es mi pequeña plegaria silenciosa, mi ruego a lo que sea que escuche en la noche, para que cuando vuelva a encenderlas, la figura del hombre del traje gris no esté esperando en la parada. Soy Elena, madre soltera, y mi trabajo consiste en limpiar los rastros de vidas que no son la mía. Soy camarista en uno de esos hoteles de lujo en la Riviera Maya, donde la gente paga en una noche lo que yo no gano en 3 meses. Es un trabajo duro, pero es honrado y me permite darle de comer a mi hijo, que es lo único que importa. Mi rutina es un ciclo de sábanas sucias, baños por desinfectar y sonrisas forzadas a huéspedes que apenas notan mi existencia. Estoy acostumbrada a encontrar de todo en las habitaciones: ropa cara, botellas de champán vacías, a veces hasta cosas ilegales que finjo no ver. El secreto de este trabajo es saber limpiar y saber callar. Un día, la gerente del hotel me llamó a su oficina. Su rostro estaba más serio de lo normal. Me dijo que tenía un trabajo especial para mí, una limpieza profunda en una de las villas más caras y exclusivas, la que tiene su propia alberca privada. Acababa de ser desocupada por un grupo de empresarios extranjeros. La paga extra que me ofrecieron era muy generosa, el equivalente a 2 semanas de sueldo, pero las instrucciones que me dio me dejaron con una sensación de frío en el estómago. Me dijo que era una tarea delicada y que requería discreción absoluta. Las reglas eran extrañas y estrictas. Tenía que ponerme un uniforme especial, que era más bien un overol desechable de pies a cabeza, y usar doble guante de látex. La orden más tajante fue que debía tirar absolutamente todo lo que encontrara en la villa. Todo: ropa, artículos de baño, libros, comida, cualquier objeto personal, sin importar su valor aparente. No quiero que nada de esa habitación salga de aquí, Elena. ¿Entendido? Ni un solo recuerdo, me dijo, y su mirada me dejó claro que no era una sugerencia, era una amenaza velada. Entré a la villa con el corazón latiéndome un poco más rápido de lo normal. Lo primero que me golpeó no fue el desorden, sino todo lo contrario. El lugar estaba impecable, casi estéril, pero el aire estaba viciado con un olor penetrante a ozono y a algún químico de limpieza industrial. Un olor que quemaba la nariz. No olía a la brisa del mar ni al perfume caro de los huéspedes. Olía a hospital, a un lugar que ha sido desinfectado a conciencia. En el baño de mármol noté que las juntas de los azulejos del piso cerca de la regadera estaban de un blanco impoluto, mucho más blancas que el resto, como si las hubieran blanqueado con ácido hacía muy poco. Comencé mi trabajo siguiendo las órdenes al pie de la letra, llenando bolsas de basura negras con ropa de diseñador y botellas de licor a medio terminar. Todo se sentía un desperdicio, pero la paga extra acallaba mi conciencia. Fue al momento de mover una pesada alfombra de piel en la sala principal cuando vi algo. Atrapado en las fibras gruesas de la alfombra, algo pequeño brilló bajo la luz. Me arrodillé. Era una uña postiza, de acrílico rosa, partida por la mitad, y a unos centímetros, casi incrustada en la base de la alfombra, como si alguien la hubiera pisado con una fuerza brutal. Había una pequeña arracada de oro, aplastada y deforme.
La orden de la gerente resonó en mi cabeza. Tira absolutamente todo. Debería haber recogido esos 2 pequeños objetos y haberlos echado a la bolsa de basura con el resto. Pero no lo hice. Una extraña mezcla de curiosidad y un vago sentido de injusticia me detuvo. Eran cosas tan pequeñas, tan insignificantes, que seguramente a nadie le importarían. Miré hacia la puerta de la villa, asegurándome de que nadie me veía, y con un movimiento rápido metí la uña y el arete en el bolsillo de mi pantalón, debajo del overol desechable. Se sintió como un pequeño acto de rebelión. Terminé la limpieza exhaustiva, dejando la villa más impecable de lo que la había encontrado. Me quité el overol y los guantes, los sellé en una bolsa especial como me habían indicado y volví a mi rutina normal los días siguientes. Traté de no pensar en el asunto, de convencerme de que los empresarios simplemente habían tenido una fiesta muy salvaje y el hotel quería borrar cualquier evidencia para proteger su reputación. La paga extra llegó a mi cuenta y con eso pagué deudas y le compré a mi hijo los tenis que tanto quería. Casi logré olvidar el asunto, relegándolo a una anécdota extraña de mi trabajo. Una noche, una semana después, estaba en casa viendo las noticias después de acostar a mi hijo. Daban un reportaje sobre una activista canadiense, una defensora del medio ambiente que había desaparecido en las zonas hacía unos días. Mostraron una foto de ella en la pantalla. Era una mujer joven, sonriente, llena de vida. Y entonces sentí que la sangre se me helaba y se me escapaba del cuerpo. En la foto, que era un primer plano de su rostro, la mujer llevaba puestas unas pequeñas arracadas de oro. Eran idénticas, sin lugar a dudas, al arete aplastado que yo tenía guardado en un cajón de mi cómoda. El pánico se apoderó de mí. Saqué el arete y la uña de donde los había escondido. Ya no eran pequeños objetos. Curiosos, eran la última pieza de una persona, la evidencia de un acto de violencia terrible que había ocurrido en esa lujosa villa. Comprendí la razón del overol, del químico, de la orden de tirarlo todo. No me pagaron extra para hacer una limpieza profunda, me pagaron para borrar a una persona del mundo. Al día siguiente, antes de ir a trabajar, fui a la playa, a una zona rocosa y alejada. Con el corazón en un puño, arrojé el arete y la uña al mar, viéndolos desaparecer en la espuma de las olas. Estaba haciendo lo mismo que ellos, deshacerme de la evidencia. Sigo trabajando en el hotel. Necesito el empleo, mi hijo depende de mí. Nadie sabe nada y yo actúo como si nada hubiera pasado. Pero por dentro estoy muerta de miedo. Cada vez que entro a una habitación que ha sido desocupada, mi pulso se acelera. Ya no solo busco el desorden para limpiar. Mis ojos, de forma inconsciente, buscan manchas en las alfombras, marcas en las paredes, pequeños objetos olvidados debajo de las camas. Cada huésped adinerado es un sospechoso en potencia. Vivo con el terror de lo que los ricos y poderosos realmente dejan atrás cuando se van, y con la certeza de que mi trabajo es asegurarme de que nadie más lo descubra. Mi nombre es Ricardo. Tengo un pequeño local en el Eje Central, aquí en la Ciudad de México. Ese corredor caótico donde la tecnología vive, muere y a veces resucita. Me dedico a reparar celulares. Soy una especie de cirujano de bolsillo, un confesor de vidas digitales rotas. He visto de todo en las memorias de los teléfonos que arreglo. Infidelidades, deudas, declaraciones de amor, fotos familiares. Aprendes a ver la vida de la gente en fragmentos, en los datos que dejan atrás. Es un trabajo que requiere pulso firme y la capacidad de no juzgar a nadie por los secretos que guardan en sus dispositivos. Un día entró a mi local una señora con los ojos hinchados de tanto llorar. No era la típica cliente frustrada por una pantalla rota. Su angustia era mucho más profunda. Puso sobre el mostrador un teléfono que parecía haber sido atropellado por un camión. Estaba completamente destrozado. Me suplicó, con la voz quebrada, que intentara recuperar los datos. Dijo que era el teléfono de su hijo, un estudiante universitario que llevaba una semana desaparecido. Le pagaré el triple lo que sea, me dijo. Pero necesito sus últimos mensajes, por favor. Necesito saber qué le pasó. La desesperación de una madre es algo que no se puede ignorar. Acepté el trabajo, aunque sabía que las posibilidades eran mínimas. Fue una labor de horas, una microcirugía. Con pinzas y un microscopio, logré desoldar el pequeño chip de memoria de la placa base destrozada. Era la caja negra del teléfono, la única esperanza de encontrar algo. Conecté el chip a mi lector y, para mi propia sorpresa, la memoria era accesible. La información estaba ahí. Sentí un pequeño triunfo profesional, pero también un nudo en el estómago por lo que podría encontrar. Empecé a transferir los archivos a mi computadora. La mayor parte era la vida normal de un joven de 20 años. Fotos con sus amigos en Ciudad Universitaria, videos de sus clases, memes, conversaciones con su novia. Una vida digital completamente ordinaria.
Le preparé a la señora una carpeta con todas las fotos y videos, sintiendo su futuro dolor al revisar los últimos momentos de su hijo. Luego, abrí la carpeta de audios de WhatsApp. Todo era normal, mensajes de sus amigos, recordatorios de su madre. Todo, excepto el último archivo recibido, un audio de solo 15 segundos. Por curiosidad le di doble clic al archivo de audio. El sonido que salió de mis altavoces no se parecía a nada que hubiera escuchado antes. No eran palabras. No, era música. Era un zumbido de baja frecuencia, una vibración tan grave que casi podía sentirla en mis dientes, como el motor de una máquina gigantesca. Sobre ese zumbido se escuchaba lo que parecía un coro de personas, muchas voces cantando al unísono. Pero no era un canto normal, era un salmo monótono, repetitivo, en un idioma que no era español ni inglés ni nada que yo pudiera reconocer. Era gutural y antiguo. El audio me provocó un escalofrío inmediato y una extraña sensación de vértigo. Tomé una decisión. No podía entregarle eso a la madre. ¿Qué clase de consuelo encontraría en un sonido tan perturbador? Solo aumentaría su dolor y su confusión. Decidí mentir. Copié todas las fotos, videos y conversaciones de texto en una memoria USB, pero omití deliberadamente ese último archivo de audio. Cuando la señora volvió al día siguiente, le entregué la memoria y le dije que había logrado recuperar todo, excepto el último mensaje de voz, que lamentablemente estaba dañado y era irrecuperable. Ella me lo agradeció con lágrimas en los ojos, y por un momento sentí que había hecho lo correcto, pero la curiosidad me carcomía. Esa noche, ya con el local cerrado, volví a escuchar el audio, esta vez con unos audífonos de alta fidelidad para no perder ningún detalle. La experiencia fue mucho peor. El zumbido pareció resonar directamente dentro de mi cráneo, provocándome un dolor de cabeza agudo y punzante. El canto se sentía más cercano, como si los que cantaban estuvieran susurrando justo detrás de mí. Me quité los audífonos de golpe, con el corazón acelerado. Por primera vez en mi vida me sentí verdaderamente asustado en mi propio taller, con una paranoia intensa de que alguien me estaba observando desde la oscuridad de la calle. Un par de días después, la madre regresó. Si antes parecía angustiada, ahora estaba completamente destrozada. Era un fantasma. Mi otro hijo, balbuceó. Mi hijo menor también ha desaparecido. Me contó que su hijo menor había encontrado la forma de escuchar el audio desde la computadora, que insistió en oír lo último que recibió su hermano. Lo escuchó por la noche. A la mañana siguiente, ya no estaba en su cama. Se había ido, sin dejar rastro, igual que el primero. En ese momento el dolor de cabeza me volvió con una intensidad brutal. El audio no era un mensaje, era un contagio. En cuanto la señora salió de mi local, derrumbada por su doble tragedia, entré en pánico. Corrí a mi computadora con las manos temblando. Ya no se trataba de un archivo curioso ni de un misterio. Era veneno, una plaga digital. Abrí mis carpetas y borré el archivo de audio. No solo lo mandé a la papelera de reciclaje, sino que usé un software de borrado seguro para sobreescribir el sector del disco duro y asegurarme de que fuera irrecuperable para siempre. Lo eliminé de mi disco principal, de mis copias de seguridad, de cualquier rincón de mi sistema donde pudiera existir. Quería fingir que nunca lo había escuchado, que nunca había existido, pero es inútil. Puedes borrar un archivo, pero no puedes borrar un sonido de tu memoria una vez que se ha instalado ahí. He destruido todas las copias digitales, pero la original, la que ahora vive en mi cabeza, no se va. El zumbido se ha quedado conmigo. A veces, cuando el eje central por fin se queda en silencio en la profunda madrugada, creo que lo escucho. Es un eco muy bajo, una vibración que parece venir de la calle, de las alcantarillas, de todas partes y de ninguna. Es el sonido de algo que llama. Escuché el último mensaje, y ahora vivo con el terror constante de que en cualquier momento yo seré el siguiente en responder.